Entonces hay veces que el objetivo de las campañas electorales es potenciar que la toma de decisiones sea emocional, provocar en los electores una serie de emociones que favorezcan el voto o susciten el voto al candidato que creó la propaganda. Las decisiones emocionales se potencian cuando existe falta de tiempo o falta de información. Entonces es algo con lo que juegan mucho los políticos. Sobre todo la falta de información. Hay veces también que el exceso de información o la información errónea que se despliega a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los spots, también de los candidatos políticos, donde se juega con estas variables, con la información errónea para hacer surgir esas emociones o aumentarlas, como puede ser coraje, el miedo. Y esto lo hacen porque cuando el cerebro se enfrenta a la elección de un candidato u otro, la información que de ello se disponga va a ser crucial. Pero esa información no siempre va a ser verídica, no siempre va a ser real. Por eso se crean las campañas con información errónea. Es buscar esas emociones en el electorado. Y eso no es de ahora. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Alemania. Se generaron una serie de emociones siempre buscando a un culpable de la mala situación, sobre todo económica y tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. Buscar un culpable. El culpable en ese entonces fue el judío, que venía y se apoderaba de los cargos públicos y afectaba a los alemanes en su propio territorio. Entonces, ¿qué había que hacer? Ir contra el enemigo. Lo mismo sucedió en el 2016 con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. También buscaron un culpable, alguien que nos tiene en esta situación, y recuperaron un lema de campaña de la campaña electoral de Ronald Reagan: volver a ser grande a Estados Unidos. El mensaje era: ya no lo somos, entonces hay que volver a ser grandes. ¿Y quiénes son culpables de que no seamos grandes? Pues en este caso el otro fue México, los inmigrantes. Y es algo que sigue explotando actualmente el presidente de los Estados Unidos y lo va a seguir haciendo en su campaña hacia un segundo mandato presidencial. No se trata de información verídica, sino hay veces que lo que propicia el voto del elector en un sentido o en otro es realmente la información errónea, la falta de información, y yo creo que habría que agregarle el exceso de información, que en la actualidad sucede con las redes sociales. Ya tú tienes una cuenta de Twitter, de Facebook, y ves tanta información que ya no sabes identificar cuál es real y cuál es falsa. Entonces muchos se dejan llevar por las emociones que le genera información falsa, errónea, y en virtud de ello dan su voto.